Buen día, tengan ustedes nuestros cordiales saludos y a la vez decirles que estamos agradecidos y contentos por brindarnos unos minutos de su tiempo para poder acompañarnos el día de hoy. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre un tema muy preocupante tanto en nuestro país como a nivel mundial. Quizás muchos de ustedes habrán visto y oído varios casos de violación a menores de edad y muchos de estos agresores quedan impunes. Un ejemplo de esta problemática es el caso de Camila, que era una niña de tan solo 4 años de edad y que fue ultrajada y asesinada en el Distrito de la Independencia por presuntamente un adolescente de 15 años. Mayor parte, este tipo de actos son cometidos por jóvenes. Y a decir verdad, esto causa demasiada repulsión y horror, ya que cada vez las cifras van en aumento con el transcurso de los años. Asimismo, citaré cifras del MIM, quien en el 2019 se reportó que los centros de emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendieron a 5.140 menores que fueron víctimas de violación sexual. Y esa cifra tan solo representa el 65% de todas las violaciones cometidas en dicho año. Y esto nos indica que las niñas, los niños y los adolescentes son las principales víctimas de estos pervertidos. Si la cifra no es lo suficientemente alarmante, pensemos en aquellos casos que nunca llegan a denunciarse y por ende a conocerse, ya sea por diversos motivos, tales como la vergüenza frente a la inminente estigmatización social, miedo a futuras represalias o por simple escepticismo de las víctimas frente a la confiabilidad y efectividad de nuestro sistema de justicia. Un caso a recordar es el de cierto juez supremo que a través de audios negociaba el bajar la pena de un violador de niñas. Casos como estos hay muchos, y a pesar de haber incluso videos de por medio, no son tomadas con la importancia que se debería. Es por ello que en nuestro país es un hecho recurrente que cada vez que se da un caso de violación a un menor de edad, se alcen las voces pidiendo de que se dé la pena de muerte para estos abusadores, lo cual ha hecho que se lleve a un debate en de si se debería de aplicar o no la pena de muerte para estos abusadores, en donde han existido diversas posturas. Ahora, con lo que les he dicho, ¿ustedes creen que el Estado debería de instaurar la pena de muerte para los violadores de menores de edad? Y si la víctima de aquel abuso fueras tú o un familiar tuyo, ¿qué pensarías? Esto no se trata solo de un problema de la clase social baja, sin educación o sin una oportunidad de desarrollo, sino que la realidad nos demuestra que esos delitos también son cometidos por personas con una formación cultural elevada, por así decirlo. Prueba de ello es que el autor alcalde nos dice que nos menciona, ¿no?, unos casos que sucedió en el Perú, donde dicho delito fue cometido en el año 2015, en el mes de diciembre, y en el que se involucró a un alto ejecutivo de Nokia. Y a su vez también citó que un caso del expresidente Alejandro Toledo, era de su, que soy de su sobrino, y también de la modelo Leslie Stewart. Bueno, en conclusión de lo mencionado anteriormente, nos podemos preguntar qué es lo que realmente mueve a este tipo de sujetos para cometer estos delitos. ¿Los violadores son sujetos con alguna alteración mental o simplemente son desequilibrados sociales? Es por ello que con este trabajo nosotros buscamos mostrar lo importante, lo esencial y lo positivo que sería aplicar la pena de muerte para los violadores de los menores de edad. Ya que, como sabemos, la sanción en el Perú para un violador de menor de edad es simplemente su privación de la libertad, y sin embargo esta medida no ha podido funcionar para erradicar con dicho delito, ya que, como sabemos, en el centro penitenciario no son castigados como debe ser, y por el contrario se le adquieren algunos privilegios o beneficios que no son merecedores. Por eso nuestra posición es clara respecto a este tema.
Respecto a este tema, podemos decir que la pena de muerte llegaría a ser una medida eficaz y disuasiva para combatir con este delito de violación. Ahora les mostraremos algunos datos estadísticos que defienden nuestra postura, la cual es que el Estado debe instaurar la pena de muerte a los violadores de menores de edad. Para ello empezaremos citando cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en el año 2019 reportó un total de 5.140 casos de violaciones a menores de edad. Esta cifra representa el 65% de los casos cometidos en ese año. Asimismo, los datos recogidos por el diario La Ley en el año 2020, se demostró que solo en los primeros 31 días del año se registraron 464 casos de abusos a menores de edad. Esto quiere decir que en nuestro país una niña o un niño o un adolescente es violentado o violado cada 2 horas. Además, el diario El Comercio en el año 2020 se informó que desde que se inició el estado de emergencia por la pandemia COVID-19, que fue desde el 15 de marzo, se reportaron 226 casos registrados de abusos de violaciones sexuales. Estas violaciones se han dado en el entorno familiar, ya sea por los tíos, padres, abuelos, sobrinos o los mismos padres, ¿no? Como podemos observar, los datos mencionados anteriormente ha disminuido un buen porcentaje por el tema del aislamiento social. Pero por otro lado, debemos recordar que esto ha sido registrado durante la pandemia. O sea, durante la pandemia la cifra ha disminuido. Probablemente estos 226 casos de abusos registrados a menores de edad se han originado en el entorno, como les repito, en el entorno familiar, en el entorno donde se desenvuelve, donde debería ser seguro su hábitat de un menor de edad, que es la familia. Entonces, estamos teniendo un problema muy grande o muy grave con este tema. Gracias. Muy bien, el PL 06742-2020-CR propone reformar parcialmente la Constitución Política a fin de incorporar la pena de muerte para el delito en contra de la libertad sexual de personas que aún no alcanzan la mayoría de edad, o sea, violadores para menores de edad. Por ello, se plantea modificar el artículo 140 de la Carta Magna, el cual quedaría redactada de esta forma. Cito: la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, por el delito de terrorismo y por el delito contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, conforme a las leyes nacionales y a los tratados de los que el Perú es parte obligatoria. Para entrar más en el tema, se menciona algunos trabajos previos como Hosper, 1979. En su libro La conducta humana hace mención de 3 argumentos de mucha importancia como con relación a la pena capital, ¿no? En primer lugar tenemos a la retribución, y según este argumento la pena de muerte es justificada porque aquel que cometió un delito grave debe responsabilizarse de él, ¿no? En segundo lugar tenemos el argumento de la prevención, y la idea básicamente se enfoca más que en todo si se mata a los violadores o asesinos. Ese hecho intimidaría a la sociedad y a aquellos que aún no han cometido ese horrible delito. El sentimiento de cólera que se siente cuando se cometen crímenes atroces como el de la violación son prácticamente
imperdonables y por ello se debería aplicar la pena de muerte, ¿no? Muchas gracias. En caso de llegar a aplicarse la pena de muerte, debemos tener en cuenta tanto el impacto nacional como internacional que puede tener la aplicación de esta pena capital, siendo este el principal motivo que debemos examinar para ver su viabilidad o no. En primer lugar, porque se debe evaluar no solo la colisión con las normas internas del Perú, sino también con los tratados internacionales a los que el Perú está suscrito. Siendo así, proponer la pena de muerte puede ser la salida más fácil para algunas autoridades, pero lo que realmente necesita nuestra sociedad es una forma urgente de contar con ellas, que reflexionen sus opiniones antes de hacerlas públicas y que aporten en la lucha contra este crimen que es el abuso tanto a menores de edad como a personas adultas, en lugar de que sus comentarios enardezcan a la sociedad y nos alejen más de una verdadera propuesta de cambio. Renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos para poder aplicar la pena de muerte a delitos de violación contra menores de edad no resulta ser una salida viable en un país donde no se confía en las autoridades judiciales y menos cuando puede que nos alejemos del sistema internacional donde se garantiza de forma efectiva nuestros derechos, acudiendo a instancias internacionales. Montalvo afirma que para que se aplique la pena de muerte es necesario realizar diversas modificaciones en todo el ordenamiento jurídico, como en el Código Penal, la Constitución Política del Perú, y renunciar a algunos convenios que protegen a la vida del ser humano, y esas medidas traerán cambios, tanto buenos como malos, pero a la larga podremos ver cuál es el verdadero cambio que se ha logrado en el país. Con el desarrollo del presente trabajo sobre instaurar la pena capital a los violadores de menores de edad, ha quedado demostrado que respecto a este tema siempre habrá mucha controversia, ya que por una parte están los que consideran que carecen del carácter disuasivo que los no abolicionistas pretenden darles, ya que en los países donde ellas se aplican no hay menor crimen que el estado donde no existe no es correcto. Suponer que personas que cometen delitos graves como el homicidio lo hacen después de haberse calculado racionalmente sus consecuencias. Por el contrario, los asesinos se cometen en momentos en que las emociones vencen a las razones o bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Y a veces el hecho de enfrentar un grave riesgo provoca un incentivo para seres de mentes enfermas, impulsándolos a perpetrar crímenes que llamen la atención y que les aseguren una cobertura amplia en los medios de comunicación. Y por ello consideran que la pena de muerte es una negación del principio de la rehabilitación del delincuente, ya que la ejecución supone cobrarse una vida para evitar un hipotético delito en el futuro, ya que son las ideas de que mientras un preso está vivo tiene esperanzas de rehabilitarse o de darse exoneradas si se demuestra que es inocente. En tanto, la ejecución elimina la posibilidad de compensar al preso por los errores judiciales o de que se rehabilite. Y lo que considera que hay que hacer es mejorar los órganos de persecución penal, dotándoles los mejores recursos, apoyar la reforma procesal penal, dándoles a los fiscales y magistrados óptimas condiciones de trabajo y mejorar enormemente el sistema carcelario. Es decir, que el Estado invierta más dinero para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y no pretenda solucionar simbólicamente el problema con una poca costosa reforma constitucional y legal. Bien, mientras que por la parte contraria, que están a favor de la pena de muerte a los violadores de menores de edad, ya que estos consideran que esta no es mala ni inhumana, sino más bien es una medida para conseguir así el orden y la seguridad en la sociedad para este tipo de delincuentes incorregibles que constituyen una perturbación para muchas personas. Por ello es que se deben aplicar nuevas medidas para los agresores sexuales de los menores de edad, porque como podemos darnos cuenta, las medidas que están vigentes ahora no generan un cambio en sí, ya que los casos y datos registrados son cada vez mayores. Asimismo, se podría decir
que en muchas ocasiones las víctimas no llegan a contar lo que sucedió y viven con el temor de que algún día les pueda volver a pasar lo mismo, ya que sus abusadores quedan impunes en muchos casos y las víctimas no encuentran una diferencia significativa entre ir a las autoridades y poder declarar lo que sucedió en dicho momento o no hacerlo. Además que estos violadores no tienen ningún remordimiento a la hora de malograr la vida de estos inocentes. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos considerar los derechos de este sujeto? Por todo lo mencionado anteriormente, es que consideramos que aplicando la pena de muerte puede disminuir los casos en este tipo de delito, ya que así ellos contarían con un cierto temor y aunque sea lo pensarían 2 veces antes de cometer este tipo de delitos, este tipo de desgracia que destruyen la vida de estos inocentes. Muchas gracias.